En Ripley nos movemos con la exactitud de un reloj. Porque para que tu pedido llegue en 24 horas, en cada caja viajamos todos. En Ripley.com.pe cumplimos con nuestro compromiso contigo. Y si te decimos 24 horas, tu pedido llega en 24 horas. Ripley 24 horas. Tiempo real, tiempo Ripley. Me he quedado con la incertidumbre de saber qué decía esta dama cuando dice el burro hablando de orejas, porque lo que le preguntó Marcial fue qué opinaba del tema de Cerrón en Palacio, hablando me parece alguien que, Bermejo, si no me equivoco, que dijo que los gallinazos sobrevuelan los cadáveres, ¿no? Sobre Bermejo fue la frase, parece ser el burro hablando de orejas. Juan Sheput nos va a ayudar a esclarecer todos estos acertijos en los que estamos. El laberinto de Creta, ¿qué tal, Juan? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido? El burro hablando de orejas. ¿Qué te parece esa expresión? Bueno, me parece que la abogada está bien sintonizada con Vladimir Cerrón, tienen un mismo discurso. Es obvio que hay un antagonismo total entre Bermejo y Cerrón en estos momentos, motivado por cuotas políticas. Cada uno tiene su bancada, cada uno de ellos tiene aspiraciones en el poder y cada uno de ellos a su manera tiene influencia en Pedro Castillo, sea de la campaña, sea de lo que le saben o sea de las posiciones que tienen en el Parlamento. Bermejo ha tenido la habilidad de construir una bancada, dentro de la cual está Betsy Chávez, que se convierte en clave en momentos como una eventual vacancia, una eventual censura, pues Castillo necesita de sus votos. Y por eso la disputa es simplona, de poder, es un asunto que involucra a ambos en aspectos de cuoteo, ¿no? Las cuotas de poder. Así es. La escena de ayer, es una cosa teatral, ¿no? O una comedia. Lo acontecido ayer en el Congreso, ¿qué reflexión te suscita? ¿Han empezado a cambiar las cosas ayer? No, mira, se ha demorado demasiado el Congreso. Este Congreso censura a una persona que ha venido haciéndole daño al país desde hace mucho tiempo, a la competitividad del país, a la forma como hostiga al sector creador de empleo, y te hablo como ex ministro de Trabajo. El 22 de febrero, en Willax, tuve la oportunidad de estar en una entrevista con Beto Ortiz, y ahí nos dedicamos una hora a hablar de la forma como Betsy Chávez venía haciéndole daño al país. Puesto y complican la situación. El clamor popular en este momento es empleo. Así es. Crisis económica, empleo. Y complican la situación económica de las empresas y sobre todo de las MIPES. El absurdo aumento de empleo, y digo absurdo, algunas personas dirán qué horror, Juan Sepúlveda pide que no se aumente, perdón, el salario mínimo. El mínimo, sí, ha generado despidos y ha generado que muchas MIPES tengan que cerrar porque no pueden pagarle a sus trabajadores. Es un asunto completamente ajeno a la realidad en momentos en los cuales necesitamos despegar económicamente. Por lo tanto, lo de ayer ha sido un acuerdo porque han votado algunos parlamentarios de Perú Libre en contra de ella y es una forma de entregar una cabeza para defender otra, que es la de Aníbal Torres. Tanto la CONFIEP, el presidente de CONFIEP, como la Cámara de Comercio han sido entidades no políticas que han señalado que el que debería salir es Aníbal Torres. Y sin embargo el Congreso, para dar una imagen de fiscalización, va por el lado más débil, entrega una prenda, pero sin embargo, la persona que polariza al país, la persona que permanentemente desafía al Congreso, la persona que hace activismo político en los consejos de ministros, la persona que se permite insultar a algunos parlamentarios, la persona que hizo una elegía de Adolfo Luego de una interpelación hay un plazo para censurar y la censura significa que no han estado de acuerdo con lo que ha dicho el Premier. Desde el momento que no hay ni una sola intención de un solo parlamentario en censurar al presidente del Consejo de Ministros, significa que gran parte del problema lo constituye el Congreso de la República. Y que por otro lado avalan el comportamiento de Aníbal Torres. Eso es a lo que voy. Lo que me estás diciendo es que la oposición o la llamada oposición, pongo 5 comillas,
no quiere que se vaya Torres. No, y aún más, mira, si no invitan, quiere que se vaya no quiere que se vaya Torres porque están con la cantaleta de la bala perdida. No hay nada más absurdo. La Vale Plata. La Vale Plata. No hay nada más absurdo que perder una batalla por no gastar municiones. ¿No? Entonces ellos defienden su famosa bala de plata porque tienen temor a que le cierren el Congreso, cuando yo creo que es todo lo contrario. La debilidad nunca termina de pasar de factura. Y si estos señores hubieran sido firmes desde el primer instante impidiendo que Guido Bellido sea premier, con toda la pérdida de tiempo que significó su paso por el premierato, hoy el Perú sería otro, o Castillo sabría que al frente tiene un parlamento que le va a poner la pauta en lo que se refiere a control político, pero no. Yo creo que el tuit de Vladimir Cerrón de hoy día, burlándose de un Congreso que se niega a censurar por estar amarrados a su curul, es consecuencia de una conversación que ha tenido con Pedro Castillo, en la cual se han dado cuenta que el Congreso es completamente funcional a sus intereses. ¿Para qué ha ido Castillo, perdón, para qué ha ido Cerrón ayer a donde Castillo? Yo creo que han hecho, más que ir a pedir una cuota, yo creo que han ido a analizar la situación política, a conversar directamente. Pues, inclusive podría darse el caso que por información privilegiada que tiene el presidente de la República, ayer ya haya salido enterado de que hoy día van a allanar su casa. Y lo que estamos viendo hoy día es un show. ¿Ya? Y uno tiene derecho a presumir eso. Pues con este presidente la Fiscalía nunca se mete. Se ha negado a investigarlo. Y no me vengan con el cuento que no tienen contactos. Podría darse el caso de que el señor presidente tiene una información privilegiada y lo convoca a Cerrón y le dice, oye, por si acaso mañana allanan tu casa. Y hoy día tenemos un show, él sale indignado, ¿no? Pero después de que ha podido tomar las previsiones del caso. Por error de mi parte, quizás, o no sé qué, pues yo dije, se van a tomar decisiones trascendentales. Ayer, no, mira, yo creo que... Porque además Torres, en un momento que estaba saliendo, regresa a Palacio. Entonces yo dije, acá, a ver... No, mira, yo no puedo creer en un presidente que se pone de perfil ante la lucha contra la corrupción. Si el presidente de la República hubiera salido a exigirle a sus sobrinos que den la cara para aclarar este tema, y le hubiera dicho a Bruno Pacheco, el daño que me estás haciendo con estar en la clandestinidad, preséntate ante la Fiscalía. Eso lo debió decir el presidente. El presidente Castillo. Por supuesto, como lo han hecho otros presidentes en su momento. Sí, ¿no? Podemos recordar N casos en los cuales le han pedido a sus colaboradores que se presenten de inmediato y que no van a tener ningún tipo de facilidad. Acá sucede todo lo contrario. Tenemos a un presidente que no declara nada sobre el tema. ¿Pero por qué? Porque se comunica a través de los hechos. O sea, Castillo tenemos que analizarlo por los hechos. Sacan al comandante de la Policía Nacional, al señor Tiburcio, ¿por qué? Porque ordena la captura internacional de estos individuos. Sí, pues. Y ni en la Comisión de Defensa de este Congreso, ni en la Comisión de Inteligencia, nadie se cae de espaldas. Siguen haciendo un activismo con los consejos de ministros. Y sin embargo el Congreso ni siquiera se ha dignado en censurar a Aníbal Torres. Siguen los prefectos y sus prefectos haciendo campaña a nivel nacional y están ligados al Movadef, y la Comisión de Inteligencia no hace nada, ni la de Defensa. Entonces estamos pues ante un Congreso que desde mi punto de vista ha capitulado. Tienen la voluntad política de no querer hacerle problemas al gobierno porque simplemente quieren quedarse sus 5 años. Ellos tienen temor de ser arrastrados por la ola de las elecciones generales y se están convirtiendo en elementos que le facilitan la acción delictiva que tiene en estos momentos Pedro Castillo y su Consejo de Ministros. Y estas declaraciones que hacen algunos líderes de la llamada oposición de que podrían estar dispuestos a sacrificarse, yéndose todos con tal de que haya elecciones generales. No, esos solamente son mensajes de la boca para afuera porque en la práctica no hacen nada. ¿Dónde está? María Carmen Alba dijo algo parecido, dijo ella, si hay que irse nos vamos todos. Ya, pero eso es declarativo, porque en la práctica no hay nada. Por ejemplo, ¿dónde está el líder del Congreso que haya planteado la moción de censura contra Aníbal Torres? Sí. Y antes hemos enumerado todos los disparates que ha dicho ese señor. Sí. ¿Acaso hay algo de indignación por los nombramientos que hay? ¿Acaso hay algo de indignación en el Congreso por actitudes como la del actual ministro del Interior? O sea, ¿alguien ha cuestionado al ministro actual del Interior, Dimanche, por el hecho de decir primero de que él no podría, que Aníbal Torres debería salir del gabinete por mencionar a Hitler y luego juramenta ante él? Y ante Castillo. Eso sí ahorita. Así es, y se presta a sacar al comandante de la Policía Nacional porque persigue a los sobrinos del presidente. No pasa nada. Entonces, ya se dio cuenta Pedro Castillo que este Congreso es funcional a sus intereses. Oye, dicho sea de paso, te hago un llamado a pie de página. Tú has sido ministro, tú has jurado ante una Biblia, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo puede este ministro del Interior
hace poquito nomás haber dicho las cosas que dijo sobre Torres y compañía y ahora aceptar el cargo. Claro, es que ya ser ministro de Estado no es honorable, pues. Pero digo yo, ¿qué ocurre en tu cerebro? ¿Haces un acto de contrición, una autocrítica? Mira, ¿Qué cosas? hay muchos ejemplos y penosos, ¿no? Por ejemplo, hay cuestionamientos de técnicos respecto a la devolución, al 100% de la CTS y al tema de las AFPs, y el ministro de Economía simplemente no firma o no aparece en la ceremonia, pero no renuncia, ¿no? Yo pensé que iba a renunciar. Claro, cuando mira, le enmendaron la plana el ministro David Tuesta... El propio presidente se le enmendó la plana. Claro, es que ya el sentido del honor es valor deteriorado en el Perú. No hay sentido del honor, no hay sentido de la dignidad. O sea, se aferran unos a sus curules y los otros a sus fajines, ¿no? Por asuntos crematísticos, por asuntos que tienen que ver con los sueldos o los beneficios. David Tuesta, por mucho menos, por una incompatibilidad de posiciones en el gabinete, se fue a los 4 meses. Acá están yendo en contra de todo el razonamiento económico serio, ¿no? Se plantean cosas como esta devolución de las AFPs, hay proyectos de ley de 100% o sea, cosas que van a destruir nuestro ahorro interno, y el ministro de Economía, bien, gracias, simplemente no acude a la ceremonia. O sea, el simbolismo de no acudir, estoy molesto. No, pues, él no es un ciudadano cualquiera. Si él realmente está en contra de la política económica de ese gobierno, pues debería haber renunciado, como este señor ministro del Interior que permanece en su cargo, a pesar de que ha cuestionado al propio Premier y el Premier sigue por allí diciendo disparate y medio. O no nos damos cuenta que nombran a un ministro de Transportes y Comunicaciones que ha sido gerente general del gobierno regional de Tumbes, con el señor Wilmer Dios Benítez a la cabeza, que está como no ha habido por actos de corrupción, y sin embargo al gerente general, que ha estado en la misma época que el gobernador, lo ponen como ministro de Transportes, y en el Congreso nadie dice nada. Ellos, acabo de ver junto contigo, parte de los interrogatorios, sí. La Comisión de Fiscalización, ¿por qué en lugar de cosas elementales, por qué no pide, por qué no levanta el secreto de las comunicaciones de todos los involucrados? ¿Por qué no le hace preguntas concretas a la señora alcaldesa respecto a su relación con Vladimir Mesa, a Silvia Barrera? Si eso no es cierto lo que dice Vladimir Mesa, que él llegó a Bruno Castillo porque ella se lo presentó, y acá dice que lo veía de vez en cuando. Entonces, ¿cómo si lo ve de vez en cuando, cómo se lo presenta al que es acusado del fraude? ¿No? O sea, cosas de ese tipo. ¿No? Es impresionante, de verdad. Entonces, en tu diagnóstico, esto va a seguir. Claro, pero por un lado... El problema es que esto no va para más porque la gente en la calle está angustiada. Mira, la gente está hablando de la marcha del 4 en todas partes donde yo voy, pero más allá de la marcha... La emergencia alimentaria, estamos ya a nivel de desastre humanitario. Este gobierno es tan poco perceptivo en lo político que no se da cuenta que ellos son como una papaya, ¿no? O sea, tarde o temprano se va a caer del árbol. Pero en el proceso está generando un gran drama en el país. Todo está paralizado. Hay una crisis total en materia económica, de inseguridad, se viene la crisis alimentaria que tú has mencionado, hay ministros incompetentes, pero lo triste de todo esto es que el Congreso no cumple con su labor. O sea, el Congreso, en su afán de permanecer atados a sus curules, están permitiendo que Castillo y el grupete que lo rodea haga en el Perú lo que se le da la gana. Porque con esos audios y con todo lo que ha hecho Castillo, ni un solo gobierno subsistiría. Audios. ¿Te refieres al último audio Zenón, perdón, Villaverde, Samir, Zenón yo con Samir Villaverde con Bruno Pacheco? Son devastadores. ¿Qué sensación te deja ese audio? Que es una organización criminal la que nos gobierna. Mira, yo he sido el congresista que investigó a los famosos cuellos blancos y me documenté en lo que es la Convención de Palermo, que define lo que es organización criminal en todo el mundo. Te exige una estructura. Te exige, en primer lugar, una estructura de la organización criminal. Exige, por otro lado, que actúes con premeditación. Tiene que tener un cabecilla y tiene que tener un beneficio tangible como consecuencia de las decisiones que adopta. Y estos señores tienen una estructura. Hemos escuchado a 2 de ellos hablando, inclusive diciendo, yo te pongo toda la gente en el ministerio. Hablan con premeditación, hablan antes de entrar al gobierno. Ellos dicen, en 3 meses ya nos levantamos todo. Tienen un cabecilla, ellos no tendrían fuerza si no fuera por Pedro Castillo, ni Pacheco ni Villaverde. Y por otro lado, le están haciendo un tremendo daño al país. O sea, calzan perfectamente en el tema de organización criminal.
Pero como te decía al inicio de nuestra conversación, Sí. si ellos hacen lo que se le da la gana, es porque el Congreso lo permite. Así de simple. No hay en el Congreso ni un solo parlamentario que adopte una posición firme en relación a estos señores. Todo es retórica. Todo es simplemente hacia afuera, selfies, Instagram, están con su álbum de fotos por todos lados, pero en la práctica no hacen absolutamente nada. El único escenario que queda, ¿cuál es? La calle. Bueno, lo que pasa es que los grandes cambios sociales en el mundo, Chema, y tú que eres un estudioso, son de la calle. O sea, los congresos no han sido protagonistas de los grandes cambios sociales. El Congreso ha podido evitar ese drama, pero desde el momento que el Congreso se pone de costado, la vía que queda es la de la calle. Y cada vez que ha habido, desde cambios constitucionales hasta cambios de régimen, es la calle la que adopta una posición constante. Y la calle, la opinión pública, periodismo como el que se hace acá en PBO o en Willax, es el que va a permitir que abran los ojos y la gente adopte posiciones que ese Congreso se niega a adoptar. Pero ya hemos tenido el 5 de abril una movilización muy grande, no sé si tan grande, pero muy grande, además hecha de manera muy rápida, improvisada, espontánea, a través de redes sociales. No, pero mira, es que este gobierno, este inepto gobierno, este gobierno incapaz, y me permites recordar otro punto, que coloca como ministro de Agricultura a una persona que no conoce el sector en medio de una crisis alimentaria. La crisis alimentaria Ya mira, muy seria. está ignorando lo que significa el hambre, está ignorando lo que significa el desempleo. Yo creo que la marcha que va a haber el 4 de abril va a ser el punto de partida de un conjunto de movilizaciones nacionales y de huelgas y todo ese tipo de cosas, porque este gobierno incompetente está jugando al show, ignorando que la gente no tiene empleo, no tiene futuro, están padeciendo una ola de inseguridad. La gente en estos momentos recién está sintiendo lo que significa una gasolina de 26 soles que está aumentando los precios, está viendo una inflación incipiente. Esto es como una bola de nieve. Y la incompetencia de este gobierno les permite creer que van a durar 5 años. La explicación gubernamental siempre es la crisis internacional, ¿no? Por eso se repite toda Bueno, la vida. pues basta. Yo recuerdo toda la vida se ha dicho lo mismo. Pero aparte hay otra cosa, basta con ir a cualquier hemeroteca y revisar de cualquier medio lo que venían diciendo los agricultores desde septiembre del año pasado, del incremento de la uria. Okay. La guerra claro. entre Ucrania y Rusia empieza en febrero. Sí. Pero ellos desde septiembre venían advirtiendo los problemas que habían con los fertilizantes y este gobierno simplemente no hizo nada. Desde septiembre. Ha ofrecido camiones de guano, ¿no? Pero el guano, mira, camiones de guano. y eso da pena, ¿no? Que las autoridades del Colegio de Ingenieros del Perú, y te hablo como ingeniero, los ingenieros agrícolas o la propia Universidad Agraria nos salgan a decir, en primer lugar, que la producción de guano no es la que ellos dicen. Claro. Y en segundo lugar, que el guano no reemplaza lo que es la uria, ni aquel guano artificial que ya tiene componentes básicos, porque hay un gran componente de desecho. Por lo tanto, no iguala lo que obtienes con la uria, con otro tipo de abono, ¿no? Pero sin embargo, por ese temor existente o por ese afán de ser condescendiente, seguramente porque hay una consultoría de por medio, no dicen nada ante las mentiras de estos señores. A una breve pausa y una mención. Quédate 2 minutos más, por Perfecto. favor, Juan. Vamos por orden. Primero, lo de Torres en este gabinete, pero el Consejo de Ministros no tiene nada de Consejo de Ministros. En absoluto. Estas citas en las Así es. regiones. Bueno, no solamente está haciendo un activismo descarado, sino que continúa con su lenguaje polarizador y victimista, que dicho sea de paso es parte de la narrativa en América Latina de los autoritarismos, ¿no? Hablar que se gobierna en nombre de los excluidos, construir un enemigo que es la derecha o los empresarios, ¿no? Y estar con la cantaleta de que no nos dejan trabajar, olvidándose de todas las acusaciones que penden sobre el presidente y los ministros, incluyendo Torres, pues se consolida en el imaginario popular porque no hay respuesta. Porque al frente no hay un parlamento que cuestione lo dicho por Aníbal Torres y sobre todo porque él acaba de salir airoso de una interpelación. Correcto. O sea, en lugar de haber salido golpeado, no hay ni una moción de censura en su contra. Por lo tanto, si sale un parlamentario a cuestionar, le va a contestar, ¿cómo? Me acaban de interpelar y usted no ha planteado una moción de censura. O sea, ¿por qué me viene a cuestionar si más bien ha avalado mi comportamiento anterior del momento que no ha planteado ni una censura sobre mí?
O sea, tiene la sartén por el mango y obviamente con eso está generándole al país mayor desconcierto y malestar, ¿no? Bueno, y parece que pues es un ritual esto de ir a los consejos de ministros llamados así, que no son consejos de ministros, sino son concentraciones a puerta cerrada, digamos, y protegidas por la policía. Pero que son muy efectivas, ¿eh? Claro, bueno, salen en la tele, en cadena nacional. Porque mira, al pueblo le gusta escuchar promesas. Claro. Y cuando no hay cuestionamientos, pues no se invita a la oposición, se abunden las promesas que quedan instaladas en las poblaciones visitadas y obviamente eso abona en popularidad para el presidente. Ese 24% del presidente de la República de popularidad tiene que ver con este activismo que, como te decía hace un rato, no hay al frente una oposición que cuestione. Ni siquiera la forma como se organizan estos consejos de ministros con solo personajes afines, ¿no? No entra la oposición. Entonces claro que se no, instala claro que un no, solo mensaje favorable al gobierno. Y son ciudades tomadas por la policía horas antes, pues, ¿no? Claro, Para y no evitar se ve cualquier manifestaciones. contraste y manifestaciones. Y al interior de los consejos de ministros solamente los allegados. Sí. O sea, el Congreso tiene la oportunidad, perdón, el Consejo de Ministros tiene la oportunidad de expandir su burbuja e involucrar dentro de ella más gente. Lo segundo es esta sesión que está comenzando de la Comisión de Acusación Constitucional contra el presidente. En la Comisión del Congreso por el tema de traición a la patria, luego de la desafortunadísima entrevista que da a este periodista de CNN, ¿no? No va el presidente y no va a ir, evidentemente. No va a ir y no se encuentra en una situación que nos permita decir que está sufriendo un percance de salud o de agenda, porque estos consejos descentralizados bien podrían postergarse. Pero por otro lado, yo no tengo duda que los abogados del presidente saben perfectamente que lo que están pidiendo es un absurdo. Decir que ellos van a ir en lugar del presidente, porque tienen que haber leído el reglamento del Congreso. Pero sin embargo, plantean el oficio para que se lea como ha leído la presidenta Rocío Torres, sea materia de discusión y ya ganaron un día. Y sabiendo que el 15 de junio ya termina la legislatura, pues simplemente ahorita lo que van a buscar es quién va a ser el nuevo presidente de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales y quién va a presidir el Congreso. Y si son personas favorables a ellos, que parece que... ¿Es posible eso? Claro. En el caso de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, el acuerdo político es que puede recaer en Podemos o en Somos. Entonces, allí tendríamos a una bancada afín al gobierno que, buscando estirar el reglamento, o hacer cosas como están haciendo en estos momentos con el congresista Soto, encargado de investigar también al presidente, pues simplemente primero dice que va a renunciar, luego que no va a renunciar, y al final dilatan la ejecución de los hechos, ¿no? Ganamos tiempo hasta el 15 de junio, y el 15 de junio ya comienza Junio ahorita, claro, ahorita vence la legislatura constitucionalmente. Pueden haber legislaturas extraordinarias, pero sí, ya no se convoca la subcomisión. No, ya no se va a convocar. Y entramos en elecciones. Así es, que van a ser plebiscitarias y el gobierno sabe de eso y por lo tanto está trabajando activamente a través del sistema de prefectos y subprefectos. El tema de las elecciones se va a instalar de todas maneras luego de 28 de julio con una fuerza inusitada y este gobierno sabe que hacia fiestas patrias, si ellos toman el control del Congreso con alguien de Perú Libre o alguien afín, pues simplemente ya la posición de ellos se fortalece tremendamente y yo creo que ese es su objetivo, ¿no? Juan, te agradezco la visita. Muchísimas gracias a ti, Semán. Gracias. Ha sido un placer. Juan Cheput estuvo con nosotros. Castillo está en este momento en la Comisión de Acusaciones Constitucionales. Vamos a escuchar. En Ripley nos movemos con la exactitud de un reloj. Porque para que tu pedido llegue en 24 horas, en cada caja viajamos todos. En Ripley.com.pe cumplimos con nuestro compromiso contigo. Y si te decimos 24 horas, tu pedido llega en 24 horas. Ripley 24 horas. Tiempo real, tiempo Ripley.